Por último, ¿sí? Tenemos la extracción líquido-sólido, ¿sí? Que es inversa a la anterior, ¿bien? La otra teníamos nuestra muestra sólida que pasa a un líquido. Ahora, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra muestra líquida y pasa a un sólido, ¿bien? Entonces, un tipo de estas extracciones puede ser, hay cartuchos, ¿sí? O que contienen filtros, ¿sí? Cartuchos, columnas o filtros, que tienen afinidad solamente por ciertos análitos que pasan a través de ellos, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos ese líquido en el que tenemos nuestra muestra y lo hacemos pasar por un cartucho, por una columna o por un filtro y nuestros análitos de interés se quedan ahí pegados. Lo que normalmente hay que hacer es lavar, ¿sí? Ese cartucho o ese filtro luego con un solvente para que la muestra sea colectada y, y inyectada posteriormente al cromatógrafo gaseoso. Entonces, de un líquido le podemos hacer pasar por un cartucho o una columna donde se colectan los análitos y luego eso se lava con un solvente. Otra forma es la extracción líquido-gaseoso, ¿sí? O el análisis de espacio de cabeza, que es lo que se denomina headspace, que estoy segura que han escuchado al respecto, ¿sí? El headspace puede tener el espacio de cabeza dos variantes, ¿sí? Uno es el estático y otro es el dinámico. En el headspace estático o estacionario, lo que nosotros hacemos es calentamos, ¿sí? El líquido, ¿bien? Y este líquido es colectado, puede ser por una jeringa, esa es la primera variante, ¿sí? El gas, perdón, es colectado por una jeringa, pasa al espacio de cabeza, por eso se llama headspace, ¿sí? Este es el espacio de cabeza del vial y es tomado por una jeringa y eso es inyectado al cromatógrafo gaseoso, ¿bien? Esto, digamos, el tiempo de preparación de esta muestra lleva una serie de pasos en los cuales nosotros nos tenemos que asegurar que en un determinado tiempo se extrajo la mayor cantidad de esa muestra. Eso lleva un proceso de optimización. Por otro lado, hay otro headspace que es dinámico. Este headspace dinámico lo hacen los inyectores automáticos en el que nosotros ponemos a calentar la muestra, ¿sí? Y todo está conectado al sistema de inyección automático del cromatógrafo, entonces constantemente se va renovando el gas y va tomando el analito también por un determinado tiempo. La variante del headspace, ¿sí? De utilizar una jeringa para tomar una parte del gas del espacio de cabeza, es utilizar fibras, ¿sí? Estas fibras que se llaman SPME son una parte de una columna que se coloca en una jeringa. Les voy a explicar más o menos un poquito los fundamentos y después vemos los dibujitos, que es en realidad donde se entiende. SPME significa Solid Phase Microextraction y esto sirve para extraer o directamente del sólido, esto es una parte de una planta, ¿sí? Que siempre el vial se calienta para lograr que los análitos volátiles se evaporen, ¿sí? Entonces puede ser un sólido o un líquido y esto se desarrolló para extraer los contaminantes volátiles del agua, ¿sí? Entonces, como no podían inyectar agua en los cromatógrafos gaseosos, se desarrolló este método. Bien, esta fibra, que es esto que ven acá, que no es una fibra como una fibra que pinta, ¿sí? Sino que es como si fuera una microfibra, ¿bien? Es una parte es como si fuera la punta de una jeringa, ¿sí? Cuando nosotros la apretamos, sale un pedacito de columna que tiene una fase estacionaria, directamente expuesta, ¿sí? Es como si la fase estacionaria del cromatógrafo queda expuesta a los volátiles que hay aquí en este espacio de cabeza que es producido luego que se calienta la muestra. Entonces todos los volátiles se pegan a
a este pedacito de fase estacionaria. Estas fibras son de distinta naturaleza química según lo que uno quiera analizar. La más común es PDMS, que es polimetilsiloxano. El polimetilsiloxano capta casi todos los volátiles y hay fibras que, digamos, actualmente vienen combinadas todas las fases. Entonces uno se asegura utilizando esa fíbula que tira en carboxem, PDMS, IPA, que capta todos los volátiles posibles que se pudieran extraer de esa muestra. Lo que tiene de bueno la fibra es que yo les decía esto, que puede captar los volátiles de aquí, del espacio de cabeza, pero hay algunas fibras, ¿sí?, que también se pueden exponer directamente al medio líquido calentado. Eso está muy bueno, ¿sí? La mayoría de las fibras tienen la posibilidad de hacer ambas cosas. El tiempo de exposición de la fibra a la muestra, ¿sí?, va a ser producto de la optimización, o sea, yo voy a... pongo la fibra aquí, capto los volátiles y lo voy inyectando y llego a un equilibrio, digamos un compromiso entre tiempo que ya no me salen más volátiles a tiempo que capture la mayor cantidad. ¿Sí? Dependiendo del tipo de muestra, ¿sí?, la fibra, la mayor desventaja que tienen es que es un recurso muy finito, ¿sí? Duran no muchos análisis y son bastante costosas. Sí, hoy salen más o menos unos $500 el set de 3 fibras, lo cual es bastante. Por último, la técnica de derivatización es la técnica más utilizada, que era más utilizada para el análisis de cromatografía gaseosa, debido a que, como ustedes se imaginarán, la mayoría de los compuestos que son analizados en un CG no son volátiles, ¿sí? Entonces lo que hacemos es una modificación química del analito para incrementar la volatilidad, para que sea estable térmicamente dentro de la columna y que sea susceptible de ser analizado en el GC. ¿Sí? Brevemente, lo que se hace es añadirle a algún grupo, a una molécula. Lo que vamos a ver hoy es la realización de los ésteres metílicos de los ácidos grasos. Por supuesto que un ácido graso así, en forma de aceite, no se puede inyectar a un cromatógrafo gaseoso porque taparíamos la columna, directamente la rompemos. Entonces necesitamos modificar químicamente esa columna para hacer que ese ácido graso se vaporice de manera rápida. Bien. Esto también se usa cuando hay compuestos que eluyen al mismo tiempo, ¿sí? Están en una muestra y hay compuestos que eluyen al mismo tiempo. Entonces, haciéndole una pequeña modificación química, logramos separar dos compuestos. La característica principal de la derivatización es que, digamos, tienen que ser reacciones que sean rápidas, reproducibles, que se produzca un solo derivado, que sean estables, fáciles y seguras, ¿sí? Si la derivatización involucra estar preparando muestras durante un día entero, no sirve, hay que buscar otra técnica, ¿bien? Ya no se utiliza más esto. Y la desventaja principal es que involucra un paso adicional en la extracción, ¿sí? Lo cual consume tiempo y recursos, y además que se usan reactivos que son bastante peligrosos. Entonces, no es un procedimiento que lo pueda realizar cualquiera y que, bueno, necesita cierta capacitación. Con esto he terminado la clase de hoy de la parte teórica. Bueno, quiero que me digan si entendieron algo y si fui muy rápido, les digo que no se preocupen porque ahora cuando veamos a la tarde la parte práctica, vamos a ver cómo se van a ir aplicando todos estos conceptos. O sea, yo entiendo que es algo muy difícil y abstracto lo que he explicado, pero ya se van a ir dando cuenta
cómo funciona el instrumento. No sé si hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta en particular, lo escucho. Si no, Rubén, si estás ahí, vos también decime si querés que explique algo más que consideres que sea necesario. Estoy acá. Sobreviví al teórico. ¿Sobreviviste? Bueno. No, todo muy completo. Hasta le explicaste los reguladores de presión, el cilindro, todo, así que fue completito. Bueno, obviamente son todas cosas nuevas para la mayoría, me imagino. Entonces el impacto a veces es un poquito más grande, pero creo que fue muy clarita la clase. Se entendió el funcionamiento general del equipo, cómo es la separación dentro de la columna, lo que es el puerto de inyección, los detectores, los picos, cómo se analizan los picos. Obviamente, esto se termina de entender cuando uno empieza a manejar un cromatógrafo, cosa que lamentablemente Sí. ese cromatógrafo que veían ahí en algunas de las imágenes que pasó a Claudia es el que tenemos en el laboratorio, y podríamos haber ido hasta el laboratorio, que ustedes vean cómo se inyecta la muestra, cómo van saliendo los picos, qué son los tiempos de retención, el tamaño del pico, que cada pico es un componente. Bueno, y después las distintas formas de cuantificarlo, analizarlo. Me imagino que hoy a la tarde van a empezar a trabajar un poquito más práctico, Sí. analizando quizá algunos cromatogramas. Yo tampoco he visto las clases, así que no sé qué es lo que vas a hacer. Sí. Pero bueno, eso va a ayudar a terminar de, digamos, internalizar estos contenidos teóricos a través de la resolución de algunos ejercicios. Y bueno, y si Dios quiere y podemos volver al laboratorio, ahí les podremos mostrar el equipo y podrán ver y ver los picos y analizar algún cromatograma, separar algún compuesto, identificar los picos, qué es cada compuesto, qué concentración tiene, etcétera, etcétera. Pero estuvo muy linda la clase, me gustó mucho. Bueno, una cosita más antes que terminemos, que sí, que la clase de hoy es como también es bastante práctica y que no se asusten, o sea, porque la idea es difícil de incorporar todo junto. De hecho a mí también me demoró años, creo, aprender todo esto, pero vamos a ir como desde lo más básico y tenemos, la clase que viene también ya vamos a hacer como algunas cuestiones de cuantificación más complejas y de identificación y ejemplos más complejos. La clase de hoy es para que sigan comprendiendo cómo funciona el cromatógrafo y cómo preparar algunas muestras y bueno, cuestiones de ese estilo.